Quisiera aprovechar estos minutos para platicarles de algo de lo que nosotros estamos haciendo, sobre todo en esta ruta hacia el 2012, y algunas otras cosas que deseamos que pasen en el país. Desde hace tiempo, en lo personal, y quizá animado por muchos de ustedes, en que deberíamos trabajar en la búsqueda de que todos y todas quienes están participando políticamente empujaron a sus partidos a que en la ruta del 2012 manifestaran por qué quieren ganar las elecciones. Es que iniciamos una serie de discusiones para poder darle claridad al mundo que necesita el país. Difícilmente algo podría comentarles de novedad a quienes aquí se encuentran y que siempre han estado interesados en el acontecer de México, pero podríamos sintetizar lo que hoy tenemos en que las cosas no van bien. México desde hace tiempo crece económicamente a tasas muy por debajo de lo que lo hizo el resto del mundo. Y si nos queremos concentrar en algo, a tasas menores de las que crecieron países hermanos de Latinoamérica, que durante mucho tiempo veían en nosotros el país referencia para poder hacer los cambios y sobre todo pensar en cómo mejorar la situación económica. 10 años mínimamente en donde la tasa de crecimiento anual no ha alcanzado ni el 2%, que se ha reflejado en desempleo, mucho desempleo, pero sobre todo mucha desigualdad. No crecimiento, desempleo y desigualdad, pues obviamente que nos acercan y en mucho a lo que puede ser la violencia y la delincuencia. Es que para que no haya indignados en México no debería haber excluidos. Hay 52 millones de razones por las cuales tenemos que buscar que las cosas mejoren, que México cambie y sobre todo que encontremos una mejor forma de gobierno. No nada más un mejor gobierno, sino un sistema adecuado. ¿Por qué digo 52 millones de razones? Es que hay 52 millones de pobres en México. No podría ser, no podríamos ignorar que eso sucede. Y si queremos hablar ya en específico, podríamos alcanzar cerca de 15 millones de quienes están en pobreza extrema. A ese paso, y con esa desigualdad y pobreza, difícilmente, aunque exista mucha voluntad por parte del gobernante de turno, podrá resolver el fenómeno de la delincuencia y la violencia que se vive en el país. Pero dije al iniciar esta conversación que todos ustedes, muchos ya lo saben, y saben más, saben que es necesario que hagamos también un esfuerzo para que no se limite el acceso de muchos de nuestros jóvenes a la educación. Aquí en la universidad, ojalá el fenómeno sea distinto y quizá por una visión mucho más correcta, pero puedo darles un ejemplo de lo que aconteció este año en la Universidad Nacional Autónoma de México. El 92% de los jóvenes que buscaron un espacio para la educación fueron rechazados, no fueron admitidos. ¿Qué está pasando entonces con ese 92% de jóvenes que no tienen la oportunidad de progresar? Porque debemos de reconocer que el mejor igualador social que existe en el mundo, y México no es la excepción, es la educación. Si no le damos educación de calidad a los habitantes de México,
difícilmente alcanzaremos ese propósito de evitar la desigualdad. Y si hablamos sobre todo de lo que pueden ser las facilidades para la inversión, pues encontraríamos también que hasta en ese punto estamos retrasados. No me es ajeno el que año con año tenga el privilegio de poder recibir a algunos amigos nuestros que van y se quejan por mucha falta de la posibilidad de que encontremos facilidades para la inversión y sobre todo el entendimiento de lo que está pasando. Pero, pues México está sobrediagnosticado. Podríamos decir que todos sabemos cuáles son los problemas y cuáles son sus consecuencias. Pero es la hora en la cual nuevamente se inicia el interés de distintos partidos políticos y dentro de los partidos políticos de algunas mujeres y hombres que desean participar en la contienda de 2012 y nos dimos a la tarea de empujar el debate de ¿para qué quieren ganar? ¿Qué quieren hacer si ganan? Los partidos políticos y los políticos de los partidos. ¿Hasta dónde quieren llegar? Muchos partidos políticos se han quizá involucrado en la tarea de encontrar primero el candidato, quizá después ganar las elecciones y cuando todo esto suceda empezar a pensar qué hacer con el poder. Bueno, eso está pasando en la República Mexicana. Hemos visto cómo en distintas partes se dan alianzas entre distintos partidos políticos para ganar las elecciones y cuando ganan las elecciones, este es el caso, no saben qué hacer con el poder, ni saben qué rumbo darle al país. Por eso planteamos que el PRI, que es el partido en el que yo milito, aprendiendo la elección, porque son lecciones, la elección de las derrotas, debería de interpretar muy bien qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quieren los mexicanos. Y antes de encontrar un candidato para la competencia, hacerle un planteamiento y un programa al país, que le dijera, en el caso de recobrar tu confianza y que nos vuelvas a dar la oportunidad para estar al frente de la presidencia, esto es lo que queremos hacer. Y aquí es donde se dieron discusiones que terminaron en un programa para México que yo quisiera identificar en lo que es el encuentro y modificación de ciertos paradigmas en los cuales nos estamos moviendo. Y el planteamiento es el que es el paradigma económico, que durante muchos años ha puesto como la parte más importante a conservar la estabilidad financiera, que por cierto es sumamente importante, pero no es suficiente la estabilidad financiera para resolver el grave problema de la falta de crecimiento económico y el desempleo en el que estamos, y sobre todo la desigualdad en la que nos encontramos. Y por eso el planteamiento viene siendo: fijemos un nuevo paradigma. El propósito fundamental es que México vuelva a crecer y crezca de manera sostenida a tasas no menores del 6%, y que ese crecimiento se refleje en empleos de calidad con ingresos y que aspire a reducir la desigualdad. Decirlo parece lógico. ¿Cómo se puede lograr que eso suceda? Pues haciendo un ejercicio verdaderamente responsable de una reforma hacendaria que gire primero sobre la base de que sí es posible recaudar más si bajamos los impuestos, pero todos pagamos. Porque
Lo que hemos hecho en los últimos años es intentar subir los ingresos, pero cobrándoles más a los mismos. Y esto debe de cambiar. Pero también, si lo que estamos haciendo es un planteamiento de que tenemos que mejorar los ingresos con la participación responsable de todos, veamos también que traemos un grave problema en lo que es el gasto. ¿En dónde se gastan esos ingresos? Y ese tema es muy importante, porque año con año mis amigos diputados sumamente respetables que se encuentran aquí en el foro del imparcial hablan de que aprueban el presupuesto más grande, más voluminoso que se haya conocido en la historia de México. Pues no podría ser diferente, ¿verdad? Mal estaríamos todavía que cada año aprobásemos un presupuesto menor. Entonces estaríamos invitados a pensar de que no nada más estamos mal, sino vamos retrocediendo. Pero si cada año vamos aprobando un presupuesto el más alto que se haya conocido en la historia y vamos obteniendo los mismos resultados, es que las cosas no están bien. Y que habría que pensar en cómo replantear entonces el gasto en el nuevo paradigma que debe de ser crecimiento económico con empleo para la igualdad. Ese es el punto esencial. Si seguimos pensando que los problemas de México se van a resolver entre más dinero acumulemos en el Banco de México, que se encuentra rebosando de recursos, pero con un enorme desempleo y falta de crecimiento, pues no tendremos más de lo mismo. Y en verdad que nosotros no queremos seguir igual. Queremos destacar y ser una de las economías que aproveche las enormes dificultades que vive el mundo hoy en día de orden financiero, político y social. Aquí quiero hacer un reconocimiento, que parece paradoja, a que en buena parte el que no nos haya alcanzado más la crisis que se vive en Europa, en Estados Unidos y en diferentes lugares del mundo, se debe a que tenemos esa estabilidad financiera que habrá que cuidar, y cuidarla mucho, pero siempre con el objetivo de buscar crecimiento económico, empleo o igualdad. Esa es una de las partes que nosotros estamos viendo que es necesario cambiar. La otra es el tema social. El presupuesto y el gasto están llenos de programas para atender a los pobres, pero no para sacarlos de pobres. Y es que la única forma de acabar con la pobreza es con crecimiento económico y empleo. Si lo que queremos es seguir manteniendo pobres a los pobres, vamos por el camino correcto. Una serie de programas que no se modifican, sino por el contrario, si existen ellos y que desde hace años son utilizados electoralmente. Ese es otro de los problemas. Hoy en día se busca, insisto, mantener el poder aunque no se sepa para qué. ¿Qué importa? Después les explicamos o después se aguanta. El punto es que hoy en día el tema social debe de ser atendido porque, de lo contrario, como decía hace un momento, si no quieren que existan los indignados, mucho cuidado con los excluidos, con aquellos que sienten que no tienen oportunidades. Y eso está pasando en la República Mexicana. Un nuevo planteamiento entonces de la política social en el país vendría a involucrar que se busca llevar hasta los lugares en donde menos ingresos existen, bienestar, salud, educación, en igualdad para todos, pero con el propósito de que esos programas sean transitorios, porque el verdadero problema, insisto, lo resuelve el crecimiento económico y el empleo.
Y es que los cambios que se proponen por muchos de nosotros, si no sirven para crecer, generar empleo y bienestar, no son útiles. Hay muchos que llevan a cabo propuestas, pero para darle más poder a quienes ya lo tienen, para que los partidos pudieran tener todavía un mayor vigor que ya lo tienen, o para que los políticos de los partidos también lo pudieran ser, o aquellos que debaten sobre cómo mantener el poder, cómo alcanzar el poder, cuando los mexicanos lo que quieren es poder llegar a su casa sin que los asalten, poder llegar a su casa con un salario digno para mantener a su familia, poder estar en su hogar y estar tranquilos porque todos tienen garantizada su salud y su educación. Ese es el verdadero poder que estoy seguro debemos de darle a los mexicanos. Pero como los conozco, a muchos de ustedes me conocen, podríamos llegar a decir, pues eso está muy bien, pero ¿cómo podemos alcanzar el propósito de que eso suceda? ¿Por qué los partidos políticos y los políticos no se ponen de acuerdo para poder lograr eso? Y eso forma parte continuamente de las páginas editoriales del Universal. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hacen un esfuerzo? ¿Será que exista alguien en los partidos políticos o algún político que no quiera ver a México crecer al 6%? ¿Existirá alguien en un partido político, un legislador, que no piense que tenemos que mejorar la educación? ¿Existirá alguno que no quiera combatir a la delincuencia y acabar con la violencia? En verdad, habrá aquel que dude en que es necesario conservar la estabilidad financiera, pero para crecer. Yo creo que no. Hace poco, un país en crisis, como es España, convocó a sus principales partidos políticos para que antes de alcanzar el poder, antes de ganar las elecciones, firmaran un compromiso, algo parecido como una Moncloa. Gane quien gane, ante la irresponsabilidad financiera que tuvo Europa, se compromete a que en los próximos 10 años no contratará deuda más allá de un punto que se llama déficit fiscal. Y en 10 años no podrán acumular más de 8 puntos. Esto en verdad habla de que todos los partidos políticos se dieron cuenta de que la crisis está en el endeudamiento excesivo y que el endeudamiento excesivo los llevó a pensar que podían vivir como ricos pero de prestado del mundo en general. Y les comentaba entonces que ellos lograron ponerse de acuerdo en esos puntos. ¿Será difícil que nosotros nos pongamos de acuerdo? Creo que no. Pero el planteamiento que en lo personal yo hago es que para alcanzar ese acuerdo, para que las cosas buenas pasen, es necesario reflexionar sobre si es el sistema lo que está fallando. Y yo creo que ahí se encuentra el principal problema. Es que no obstante que México, afortunadamente, y para su madurez democrática, vivió una alternancia, que por cierto cada día me gusta más. Es importante que esa alternancia venga acompañada con un nuevo sistema político. Porque lo único que hizo fue variar el gobierno de un partido político a otro, pero con el mismo sistema. El presidente de la República sigue teniendo el mismo
sistema político que fue pensado para otros tiempos, donde existía un partido hegemónico que mandaba en todo lugar. Y hoy hay una pluralidad que no permite eso. ¿No han escuchado ustedes la manida frase de aquel aspirante politólogo que con firmeza dice: es que el poder no se comparte? Eso era antes. Eso era cuando el presidente de la República tenía un partido político que hacía mayoría en las cámaras, y la mayoría de esas cámaras nombraban a los miembros del Poder Judicial, pero pues no se compartían. Pero en una democracia como la que nos encontramos, en donde hay una gran pluralidad, lo único que no se comparte son las facultades del presidente. Pero el poder se tiene en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, y en un debate que hoy tenemos con los poderes altos. Pero de que se comparte, se comparte. Lo que no se debe de compartir son las facultades del presidente. Y por eso yo les digo, replanteemos el sistema. El presidente no puede gobernar por sí solo. No es cuestión de si el presidente Vicente Fox no tenía la suficiente habilidad o inteligencia para gobernar, o el presidente Calderón no ha tenido el apoyo necesario para que las cosas sucedan. Lo que está fallando no son los hombres, es el sistema. ¿Y qué cambios entonces podemos hacer en el sistema? Mi planteamiento, y lo he hecho parte de un ensayo, que estoy seguro muchos de ustedes ya lo han recibido y otros lo recibirán, pero por lo menos les platico el contenido, es que gane quien gane la presidencia de la República en un futuro, pueda optar por un gobierno de coalición. ¿Qué quiere decir esto? No estamos hablando de coaliciones electorales. Las coaliciones electorales y las alianzas electorales, esas que son tan populares, son para ganar el poder. No. Las coaliciones de gobierno son para saber qué hacer con el poder. Cuando se gana, cómo, de una u otra forma, resolvemos dos de los principales problemas que tiene este país. Y aquí es para que las cosas no las pasen, para que todos los otros dos puntos sucedan. ¿Cuál es el problema más importante que hemos identificado que vive México? La falta de políticas públicas. Yo estoy seguro que muchos de nuestros amigos jóvenes que están hoy aquí quisieran que los futuros gobiernos y nosotros mismos junto con ellos, no importa si militamos o no en el partido político que ganó, se imaginaran a un México dentro de 25 años. ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Cómo quisieran ver a México dentro de 25 años? ¿Qué México les gustaría que vivieran sus hijos o sus nietos? Será muy difícil hacer políticas de largo plazo. ¿Qué pasó en Brasil, por decirles? Llegada de un presidente, por cierto no fue Lula, sino Cardoso, establece una secretaría de largo plazo, ¿sí? Y se imaginó el Brasil dentro de 30 años. Y dijo, ¿cómo quisiéramos que fuera? Todos dijeron cómo querían que fuera. La verdad es que todos tenían objetivos comunes. Y después dijeron, ¿y qué hacemos para que eso suceda? Bueno, para poder alcanzar esas metas tenemos que hacer muchas cosas y las enumeran. Y entonces hacen un acuerdo y una coalición para que esas políticas públicas permanezcan en el tiempo. La palabra del juego en México, como es en el mundo, debe ser certidumbre, certeza jurídica. Que los empresarios sepan
correcta y exactamente qué va a pasar en este país dentro de 25 años. Que no vengan gobiernos cada 6 años o cada 3 años y cambien las reglas. Y al cambiar las reglas empecemos de nuevo. Que cada elección se vuelva un cruce de dedos. Ojalá y ahora sí nos vaya bien. Y otros, ojalá y no nos vaya tan mal. Pero la certidumbre no está flotando en el ambiente. Si gana fulano partido, a lo mejor ya la hicimos. Si gana el otro, a lo mejor ya nos fregamos. Y así es el nombre del juego. Es que cada 6 años el que gana, gana todo y el que pierde todo. Y ese no es el país que nos imaginamos. El país que nos imaginamos es que es un país democrático en el que gane quien gane, sepamos qué va a pasar. Certidumbre jurídica, no voluntarios. La otra certidumbre que es importante es la certidumbre ciudadana. Vamos, ¿cuántos de todos ustedes y de los mexicanos no se encuentran decepcionados de los resultados que les han dado los partidos políticos y los gobiernos de los partidos políticos? Y muchos no desean participar con ellos. Quisieran que se abrieran las puertas para que sin necesidad de los partidos políticos muchos ciudadanos pudieran aspirar y participar en la búsqueda de un puesto de elección popular. Pues eso ya lo discutimos con candidaturas independientes, que no necesitan de los partidos políticos para intentar ser presidente municipal, ser diputado local, ser diputado federal, ser senador, ser gobernador o ser presidente de la República. Pero también, ¿cuántos de ustedes no dicen por qué a los legisladores no se les ocurre hacer esa modificación legal? Y como quedó en manos de nosotros el hacerlas, pues a lo mejor no le ponemos la debida importancia. Hay que darle a los ciudadanos un derecho de iniciativa, que ustedes puedan hacer las iniciativas que creen que le conviene al país y mandarlas al Congreso para que las resuelvan. Pero también hay muchos ciudadanos que dicen hay políticas públicas que no me gustan. Entonces hay que darle una facultad a los ciudadanos que en una consulta popular digan sí o no. No me gustan, se quitan. Si me gustan, se quitan. Pero hay que regresarles a los ciudadanos en una democracia participativa, no representativa, poder. Hay que darle más poder a los ciudadanos. Pero también una certidumbre del gobierno. La certidumbre del gobierno son políticas públicas y también calidad de los gobiernos. Si las políticas públicas pueden asegurar qué va a pasar con la educación, qué va a pasar con la salud, qué va a pasar con el trabajo, el crecimiento económico, la economía, las reglas, el gobierno, la seguridad, ¿quiénes la van a implementar esas políticas públicas? Y aquí es donde entramos en detalle. Y eso es que por mucho tiempo, y así se ha hecho el sistema, el presidente de la República nombra arbitrariamente como su facultad a quien se le pega su regalada gana como secretario de Estado. Y es posible que entonces pueda resolver que uno de sus amigos pueda ser el secretario de Salud solo porque es hipocondriaco. O sea, secretario de Economía porque lo conoció teniendo algún negocio. O puede ser secretario de Comunicaciones porque no se encontró otro. Pero quien sufre las consecuencias somos nosotros. Porque entonces el gobierno se vuelve una casa de aprendizaje. Llegan funcionarios públicos a aprender. Y por cierto, hay algunos que se tardan un buen rato. Y cuando ya aprenden, es la hora de clase. ¿Y quiénes salen perdiendo? Los mexicanos del país. Pues es la hora de que, si pactamos en un gobierno de coalición las políticas públicas, el presidente de la República
su facultad de nombrar y remover libremente a sus colaboradores pasen por un control de calidad. El control de calidad que cualquier empresa puede tener para poder resolver a quién contrata y si es capaz de poder atender esas políticas públicas. Y eso se llama una ratificación por parte del Senado. Concluyo. México tiene grandes posibilidades de hacer que las cosas buenas pasen. Es un país maravilloso que seguro tiene enormes bendiciones porque no nos lo hemos acabado. No obstante, no haber hecho las cosas de manera correcta. Pongo un ejemplo. Sí, el petróleo ha significado algo sumamente ventajoso, alentador, providencial para México. Casi nos lo acabamos sin los resultados que queremos. Y cuando el petróleo se está acabando, nos tiene la buena noticia de que también tenemos mucho gas. El gas shale. Pues sí, aquellos que no lo creían, no se existe. Y se acuerdan de nosotros constantemente de que nosotros no hagamos bien las cosas. Y por eso México puede tener grandes posibilidades en las circunstancias difíciles en donde nos encontramos de salir adelante. Yo no creo que los problemas son oportunidades, que las crisis son oportunidades. Las crisis son crisis, los problemas son problemas. Las oportunidades son otras y se encuentran en donde uno las busca mediante una voluntad para resolver los problemas. No vienen juntos unos y otros. Hoy México ve un mundo en crisis. México tiene problemas y crisis en algunas áreas como la seguridad, pero también tiene todas las posibilidades de hacer mejor su trabajo y lograr, mediante políticas públicas estables, crecer a tasas sostenidas y altas, generar empleo, combatir la desigualdad, disminuir la pobreza, lograr, mediante esa fórmula, resolver el problema de delincuencia y violencia y regresarnos la tranquilidad para que nuevamente los mexicanos vivamos como nos acordamos que vivíamos, con orgullo y no con miedo. Hoy México y los mexicanos viven con miedo a no saber qué va a pasar mañana, si conservan su empleo, si pueden pagar la letra de su casa, de su auto, si pueden mandar a sus hijos a la escuela. El miedo que genera la incertidumbre. Eso es lo que hoy se debate a nivel nacional. Eso es lo que hoy discutimos dentro del partido en el que yo viví. Porque discutimos que primero teníamos que decir para qué queremos ganar, hacer un programa y hablar de verdad con ustedes y después encontrar con quién podemos ganar mejor para que las cosas sucedan. Porque de lo contrario, seguiremos nosotros dando vueltas sobre el mismo círculo sin poder alcanzar el objetivo. Terminaré diciéndoles, en el futuro, ¿qué importa? ¿De qué color sea? Lo que importa es que el carácter, que sepan cómo resolver los problemas. Y para que eso suceda, ustedes van a tener mucho que ver en las elecciones del 2011. Pero yo que sé, de eso quería hablar, pero ustedes seguro quieren preguntar otras cosas. Muchas gracias.